Han existido, a lo largo de la historia, diversas ideologías políticas, en las que se adaptaba la ideología a la realidad o, por el contrario, se adaptaba la realidad a la ideología, pero que no escapaban de ser eso, ideologías. El siglo XX ha dado nacimiento a visiones políticas tan disímiles como el leninismo y el nazismo, el castrismo y el fascismo, la socialdemocracia y las dictaduras latinoamericanas, el maoísmo y el franquismo, el trotskismo y el peronismo. La verdadera curiosidad ocurre cuando dos ideologías políticas totalmente diferentes y opuestas dentro del arco político se unen en una, haciendo una mezcla nociva. Una de estas curiosas mezclas es el nacionalbolchevismo, mezcla del genocida nazismo y el comunismo a la soviética. Nacionalbolchevismo. El nacionalbolchevismo es una corriente ideológica surgida en los años 20, como un intento de combinar la lucha social anticapitalista con el nacionalismo, tendencia que desde la década de 1920 estuvo presente en diversos movimientos políticos alemanes y, en cierto modo, en determinados miembros del Partido Comunista, bolchevique, soviético. Para muchos estudiosos occidentales se trata de una ideología esencialmente fascista, mientras que otros lo consideran a medio camino entre el fascismo y el leninismo, por la combinación de su glorificación del Estado como guardián de la unificación de las tradiciones nacionales con la movilización social y el colectivismo, propios de un sistema socialista. Bajo esta denominación se ubican partidos y movimientos de lo que se ha dado en llamar, tercera posición, como el Partido Nacional Bolchevique ruso, fundado y dirigido por Eduard Limonov y su posterior escisión, denominada Frente Nacional Bolchevique. Algunas fuentes también consideran que existen elementos nacionalistas y nacionalbolcheviques en determinados sectores del Partido Comunista de la Federación Rusa, fundado en 1993 a partir del PQS, aunque en este caso no glorifiquen las esencias de la patria sino el vitalismo heroico del proyecto soviético. El nacionalbolchevismo alemán. Nacionalbolchevismo se comienza a usar en Alemania como un término despectivo para calificar a aquellos que proponían formar una alianza política entre la URSS y el país teutón, argumento que se combinó con expresiones a favor de un nacionalismo de carácter revolucionario. Las primeras expresiones del nacionalbolchevismo alemán se dan entre 1918 y 1919, cuando Fritz Wolfheim apela al pueblo a una revolución alemana y, junto a Heinrich Laufenberg del Consejo de Obreros y Soldados de Hamburgo, dirigen una lucha frontal contra la Liga Espartaquista y las fuerzas del orden de la naciente República de Weimar. Posteriormente, se unirían al Grup Sozialrevolutionäre Nationalisten, un grupo fundado por Carlotto Paetel en 1930. Una de las personalidades influyentes es Ernst Niekisch, miembro de varias agrupaciones socialistas y a su vez actor de importancia en la República Soviética de Baviera, que, tras pasar por la cárcel, adopta como principio fundamental el nacionalismo y crea la organización Widerstand, atrayendo a diversos intelectuales como Ernst Junger. Tomará como eje de referencia la cita Esparta-Potsdam-Moscú. Ingresa en la Asociación Rusa para la Economía Planificada, ARPLAN, y, en 1932, acusa a Adolf Hitler de arrastrar a Alemania al abismo en su escrito Hitler, una fatalidad alemana. Dicho libro y sus actividades contra el nazismo le acarrearían el internamiento en un campo de concentración durante los años del Tercer Reich, además de la persecución de los miembros de Widerstand. También se dieron tendencias cercanas al nacionalbolchevismo entre algunos miembros del NSDAP como los hermanos Otto y Gregor Strasser, que lideraron la llamada ala izquierdista del partido. Posteriormente serían expulsados del NSDAP y pasarían a teorizar sobre las llamadas teorías nacionalrevolucionarias. El nacionalbolchevismo ruso. El nacionalbolchevismo surge, según algunos historiadores, entre los mismos días de la Revolución de Octubre de 1917 y la formación oficial de la URSS, tras la Guerra Civil Rusa, en 1922. Ya en el Partido Comunista Ruso, bolchevique, existían tendencias cercanas al nacionalismo, como las de Karl Radek. Muchos años después, en los primeros tras el colapso del bloque del Este, resurgirían las ideas nacionalbolcheviques, con importantes teóricos y dirigentes como Alexander Dugin o Eduard Limonov. Este último fundaría en 1992 el Partido Nacional Bolchevique, NBP, que se encuentra ilegalizado desde 2007 en Rusia. Actualidad. Ideología. El nacionalbolchevismo moderno es un movimiento dispar y a veces contradictorio, ya que se considera que integra las más diversas corrientes políticas, principalmente por las alianzas que se dieron en Rusia entre la extrema izquierda y la extrema derecha.
Algunos analistas consideran el nacionalbolchevismo moderno como la expresión de la unión del neofascismo con el comunismo soviético, el cual habría surgido en la crisis intelectual vivida en la Rusia soviética desde los años 80. Dicha fusión ideológica con personajes como Ziugánov y su estalinismo nacionalista no sería una coincidencia, sino la convergencia que se ha dado históricamente entre dos sistemas políticos totalitarios opuestos a la democracia liberal y al libre mercado. Algunos de estos movimientos retoman la figura de personajes como Enrico Ferri y Nicola Bombazzi, siendo este último el comunista que participó activamente en el gobierno fascista de la República Social Italiana y que redactó junto a Benito Mussolini y Alessandro Pavolini las leyes de la socialización fascista de 1944. Cabe citar aún a quienes se inspiran principalmente en los nacionalbolcheviques de la década de 1920, como Eduard Limonov, y que retoman la figura de Ernst Niekisch junto a las de otros intelectuales nacionalbolcheviques rusos de la misma época. Limonov, por ejemplo, es crítico con lo que califica de fascismo en otros personajes que son considerados representantes de esta ideología, como Alexandr Dugin. Muchos de estos movimientos nacionalbolcheviques y algunos de sus ideólogos son principalmente catalogados como movimientos tradicionalistas y esotéricos, tales como los seguidores de René Guénon, Julius Evola, Aleister Crowley o Hostelin Godwin. Alexandr Dugin resume así al nacionalbolchevismo. Si liberamos al socialismo de sus aspectos materialistas, ateos y modernistas, si rechazamos los aspectos de la tercera posición como el racismo y el nacionalismo corto de miras, llegamos completamente a una nueva ideología política. La llamamos la cuarta teoría política. Su elaboración comienza del punto de intersección entre las diferentes teorías antiliberales del pasado, comunismo y tercera posición, acabando en el nacionalbolchevismo que representa el socialismo sin materialismo, al ateísmo, al progresismo, al modernismo y a las teorías de la tercera posición sin racismo y nacionalismo. Partido Nacional Bolchevique. Presidente Eduard Limonov. Fundación 14 de mayo de 1993. Disolución 2010. Ideología política nacional-bolchevismo. Posición en el espectro izquierda nacionalista. Sede Moscú, Rusia. Sitio web nazbol.ru. El Partido Nacional Bolchevique fue un partido político ruso, fundado en 1993 por Eduard Limonov bajo el nombre de Frente Nacional Bolchevique, de ideología nacional bolchevique, también conocido como Nazbol, contracción de nacional y bolchevique. Es un intento de incorporar la ideología bolchevique al nacionalismo ruso de extrema derecha. El partido fue ilegalizado en junio de 2005 por la Corte Suprema de Rusia debido a sus actos vandálicos, legalizado 2 meses después e ilegalizado de nuevo el 19 de abril de 2007. Finalmente, en 2010 se autodisolvió para formar el partido La Otra Rusia. Entre sus postulados supuestamente estaba la creación de la reconstrucción del potencial tradicional ruso y hacer resurgir la Unión Soviética, aunque introduciendo matices ultranacionalistas y conservadores. Tras un asalto al Ministerio de Finanzas, el partido fue ilegalizado por la Corte Suprema de Rusia. A pesar de su carácter clandestino y su conducta violenta, sus militantes lograron presentarse a las elecciones de 2007 en la coalición Otra Rusia, liderada por el famoso ajedrecista Garry Kasparov, no obteniendo representación parlamentaria. Desarrollo. El partido ha sido presidido por Eduard Limonov desde su fundación en 1992 como el Frente Nacional Bolchevique, formado por la amalgama de 6 grupos menores. Alexandr Dugin fue uno de los miembros iniciales y tuvo un papel determinante en convencer a Limonov de entrar en el ámbito político. El partido atrajo la atención pública por primera vez cuando, en 1992, 2 miembros fueron detenidos por poseer granadas, aunque Limonov aseguraba que fue un montaje. El incidente fue aprovechado para dar publicidad a una campaña de boicot contra los bienes occidentales que el NBF llevaba a cabo. En septiembre de 1992, el NBF formó, junto con otros grupos, el Frente de Salvación Nacional, apoyado por el fascista belga Jean-François Thiriart. En 1994, tras un ataque militar en la Primera Guerra Chechena, Limonov se posicionó a favor del ataque y fue muy criticado por otros miembros del Frente de Salvación Nacional, tras lo cual el NBF abandonó el Frente de Salvación Nacional. Partido La Otra Rusia. Líder Eduard Limonov. Fundación 2010. Ideología política nacional bolchevismo. Posición en el espectro extrema izquierda nacionalista. Sede Moscú, Rusia. Sitio web www.drugoros.ru
La otra Rusia, en ruso, Drugaya Rosilla, es un partido político de Rusia fundado en julio de 2010 por el escritor y líder del Partido Nacional Bolchevique Eduard Limonov. El 21 de enero de 2011 las autoridades rusas impidieron su registro como partido político porque argumentaban que no contaban con el suficiente apoyo popular.